La gente, ¿cómo va esa existencia? Sean bienvenidos a una nueva charla del ocaso del pensamiento. Estamos acá con Matías nuevamente y hago la introducción yo, pero la introducción al tema real la va a hacer mi compañero Matías porque yo estoy bastante perdido en el tema que vamos a hablar. Así que aprovecho para darle pie e inicio a esta charla y que arranque él. Bueno, hola Lucas, ¿cómo estás? Hoy tengo las ganas de hablar de un filósofo que a mí me encanta y bueno, es como una especie de gusto personal hablar de Spinoza, así que bueno, Medio el preferido, no no sé si tanto. hay muchos preferidos, pero Spinoza es uno de los que está en el podio seguro. Okay. Es un tipo encantador Spinoza porque encima la biografía del chabón es zarpada. O sea, ¿te acordás que ya ve que hablamos de Picteto? Bueno, Ujú. ahí yo te había dicho que tengo El unas... filósofo esclavo. Sí, tengo una suerte de disfrute especial cuando los filósofos tienen vidas trágicas y la pasan como el culo o algo por el estilo y aún así filosofan. Es como que le da un poco más de fuerza, tiene otra potencia la palabra de estos tipos cuando hablan desde la desgracia, digamos. Claro, voy a decir que, por ejemplo, alguien medio aburguesado, medio tranquilo así, es mucho más fácil hacer filosofía así. No sé si es O, más fácil, pero a mí me llama la atención también la biografía de los tipos. O sea, me parece que hace más atractivo y complementa un poco la palabra de ellos. y quizás te ayudan a entender un poco no solo el contexto en el que vivía el tipo, sino el contexto del tipo, es decir, la cabeza del tipo, que por dónde iba, ¿no? Totalmente. Leon Rosichner dice algo respecto de eso. Leon Rosichner dice que a cada libro de filosofía habría que agregarle un libro en torno a la biografía de este personaje. O sea, quién fue, ¿Quién en dónde dice lo que vivió y dice? demás. Claro. Claro, para poner un poco en contexto. Es algo que, por otro lado, eh, convengamos que va en contra del planteamiento de Roland Barthes, por ejemplo, respecto de la muerte del autor. Ujú. Pero bueno, en filosofía me parece que... O lo típico que se habla siempre de separar la obra del autor, es decir, Claro, para leer a Spinoza no necesito saber quién fue él, claro. ¿entendés? Pero a mí me interesa saber Mm, también. Me sí. parece que es muy interesante ver de dónde saca las ideas que saca, Ujú. en qué contexto habla, porque siempre en filosofía lo paradójico del asunto es que uno siempre está hablando con alguien, contra Mm, alguien, desde alguien, claro. y es algo así como lo decía Tomás Abraham aquella vez, no sé si ya lo dije o no, que él dice que la historia de la filosofía es una carrera de postas de antorchas, ¿no? En Ujú. la que el que recibe la antorcha le quema al anterior al Ya. fuego. O sea, uno siempre está discutiendo. En ese sentido es que eh, me resulta interesante plantear el contexto de los personajes, estos, dónde Mm. vivieron y demás. Y más, si volvemos medio a la génesis, se sigue hablando de los griegos como si fuesen actuales. Es decir, yo puedo criticar a Aristóteles como si, o sea, su pensamiento sigue en la actualidad recontra presente, ¿entendés? Y yo para hacer una nueva filosofía puedo hacer una bardeando a Aristóteles, siendo no sé cuántos siglos después, ¿no? Claro, eso de la reactualización de los discursos es bien interesante, justamente por el hecho de que es precisa una contextualización, porque si no caemos Claro. en la, en la tontería de demonizar o de alabar a determinados personajes por cosas que dijeron en determinado tiempo y no Ujú. entendemos cuáles eran los discursos dominantes de una época y demás. Entonces, ahí hay algo que me gustaría que ocurra con más frecuencia y una suerte de Ah. filautía entre la filosofía y la historia, Y digamos. ya te estás peleando, boludo. Vamos, ¿cuántos minutos de charla y ya hay un palo, boludo? Bueno, ¿Por pero no, por no, qué lo decís? porque tienen que amigarse, me parece. O sea, la historia vendría a estar dentro de lo que yo considero la filosofía, me parece mucho más amplia y demás. Ujú. Pero muchas veces la filosofía se encarga dentro de este paradigma nuestro, ¿no? Que Ujú. podríamos llamar, no sé, posmodernismo además, que lo relativiza todo y demás, Claro. a desprenderse de ciertos contextos que son súper importantes porque de alguna manera habilitan la palabra de los tipos. O sea, Claro. nadie habla desde el aislamiento, básicamente. Hablan en relación a algo. Y esa relación es lo que me resulta súper interesante. Por ejemplo, un ejemplo de eso sería el trabajo que hace Russell con su libro de historia de la filosofía occidental, o no, no va por ahí. Explícate un poco mejor porque no estoy seguro de entender. Porque Russell justamente hace una especie de historia de la filosofía occidental y va explicando cómo van surgiendo los pensamientos y los pensadores, ¿no? Y Sí. va nexiando las corrientes y cómo a partir de una corriente, como decías vos, surgen otras que piensan lo opuesto a esa o algo así. Es como que el chabón le da un marco a todo eso. Pues normalmente estamos acostumbrados a leer como autores sueltos, ¿no? Está bueno tener un hilo conductor
para la lectura sería. Sería Claro. una especie de guía o algo así. Sí y no. Porque... Ahí me complicaste un poco, porque bueno, yo en ese sentido pienso que obviamente es como que la historia de la filosofía es la negación de la filosofía, en el sentido en que cuando uno hace historia, paradójicamente no es que está filosofando, a menos que uno haga una historia en particular que no la plantee de una mirada objetivista Ah, y sin embargo esté siempre en una posición de discusión. Y no es muy común leer eso. En el libro de Russell no se ve eso. Es como la historia de la filosofía de Carpio, por ejemplo, ujú. que lo que hace es básicamente un libro de difusión en la que te cuenta un poco lo que piensa cada uno y que está perfecto para introducirse, pero no me parece que el tipo esté discutiendo mano a mano con cada autor. Claro. O sea, sí que es más como una especie de introducción o un panorama Eso, general tal de cual. cómo viene la mano. Exactamente. Y es interesante porque en todo caso ese libro, el de la historia de la filosofía de Russell, o casi todas las historias de la filosofía que escriben autores que además tienen otras obras como Russell, es interesante porque da pie a ver en qué lugar se encuentra Russell dentro de su propia historia de la ¿Cuándo lo filosofía, escribe? tal Exacto. cual. O sea, ¿qué piensa él de los demás? Porque no es inocente tampoco. Pero esa ya es una lectura que es quizás un poco más difícil de ver. O sea, a quién le pone la historia y a quién deja fuera y Bueno, demás. ese es el Es tema. una suerte de canon. Exacto, ese es el tema, que toda historia es una historia, no es la historia de todo. Claro. Entonces es re loco el hecho de tener una mirada general. O sea, es medio demasiado ambicioso decir historia de la filosofía occidental, ¿entendés? Sí, Porque, sí. qué sé yo, seguro no habla de Fichte, seguro no habla de un par que son medio random, ¿viste? O por ahí no eran tan compinches de la academia, ¿viste? O Claro. cuestiones así. Entonces, como que toda historia es una historia, es la historia del chabón que te lo cuenta. Sí, sí. Entonces sería más valioso justamente pelearse mano a mano con el autor, ¿o decís? Pues sí, para antes que hacer eso, sí, para mí sí. Pero no estoy guardando a Russell porque Russell sí se pelea con la gente. Pero en ese libro en particular es como que él abre un panorama de la historia y ubica a algunos determinados autores como representantes de época. A eso me refiero cuando es como un canon. O sea, sin querer o queriendo, establece una suerte de ortodoxia, que sería una línea, dice, bueno, la filosofía pasó por este, por este, por este, por este y por este. Pero bueno, siempre es arbitrario, es como dice Rosichner también, es preciso ser arbitrario para hacer cualquier cosa. No podemos mencionarlos a todos porque si no, nosotros no nos daría la vida básicamente para escribir ese libro. Justamente como lo nombré a Fichte, que es un autor que a mí me gusta un poco, se establece que gracias a Kant se da a conocer los trabajos de Fichte, porque Fichte le envió a Kant sus trabajos y Kant, como tenía su editorial, los publicó, pero sin nombre. Entonces todas las personas pensaron que era de Kant. Claro. Cuando le fueron a plantear sobre eso, ese nuevo escrito que habían salido, el chabón dijo, no fui yo, fue Fichte. Y tipo, eso fue una alta movida de prensa para el chabón este, porque si él lo publicaba con su nombre, qué sé yo, juntando moneda, nadie lo iba a leer porque es un autor desconocido, pero en cambio que Kant publique algo tuyo es como que le da una jerarquía. Claro. Y ahí se establece una relación de que sin Kant no habría Fichte, y como que Fichte funda unas bases que después retoma Hegel. Entonces es como si Kant no hubiese hecho eso, que iba a pasar con Fichte y que hubiera pasado con Hegel y todo. Es re loco porque ahí entraría en esto que estábamos hablando de como este chabón es más capo que el otro porque él, gracias a él, sobresalió, ¿entendés? El tema de las influencias. Tal cual. Pero ahí también el de decir una especie de jerarquía, un lineamiento, de decir, Kant abrió el abanico, por así decirlo, de la filosofía posterior a él. Ahí hay una cuestión que me hiciste acordar algo respecto a la influencia. Hay un tema, una canción, no sé, de qué época, de un tipo que se llama Dios, que estaba de moda hace mucho, no sé, escuchaba cuando estaba en la secundaria, si no me equivoco. Que en determinado momento era, bueno, búsquenlo si quieren, se llama Broncedado de Dios, que no es tan malo, la verdad. Bueno, capaz que no, capaz, sí. Bronceado y sedado. Bueno, cuestión que en determinado momento el tipo dice algo que ahora me acordé, no sé por qué. Y él dice, a veces no importa quién lo dice primero, sino quién lo dice mejor. Y ahí esa es una cuestión que me interesa respecto del tema de las influencias, ¿no? O sea, hasta qué punto la jerarquía, ¿no? O sea, a veces el que llega después agrega algo y tiene más importancia que aquel.
O no, ¿viste? También está en todo este tema de jerarquía está el fetiche de la cita de autoridad, digamos. O sea, quién sabe, ¿no? Bueno, y si hablamos de influencia y retomo con Spinoza, Sí. Spinoza es influencia de millones de corrientes que surgieron después. Spinoza es una bestia. Bueno, yo no puedo ser objetivo con Spinoza porque me encanta Spinoza, pero bueno, Spinoza es una bestia. Al punto que Hegel dice, con Spinoza todos estamos en casa. Y dice Hegel, no se puede hacer filosofía, o no se puede ser filósofo, mejor dicho, si no se es espinosista, dice. En el sentido de que Spinoza es un defensor del pensamiento en la adversidad absoluta. O sea, capa y espada contra todo. Lo persiguieron por toda Europa. Spinoza es un judío que lo persiguieron en todos lados. Spinoza nace en 1632 y se muere en 1677. Justo en pleno siglo XVII, después de que surge la revolución cartesiana, digamos, y de que surge toda la revolución científica de Copérnico y demás, ¿no? Spinoza es cartesiano. Y Spinoza se diferencia de Descartes quizá en el aspecto en que Spinoza es materialista, en el aspecto en que Descartes es idealista. Pero Spinoza lo que hace es crea una especie de reloj perfecto que debería ser esta ética ordenada según planteada según el orden geométrico, que lo que hace es un monismo básicamente. Presenta que hay solo una idea y que esta idea es la sustancia y que esta sustancia es Dios y que desde esa sustancia que es puro despliegue y pura transformación permanente nosotros somos parte de esa sustancia, que somos afecciones de la sustancia, por ende todos nosotros somos Dios. Y es un juego que hace Spinoza, pero no es el único que lo hacen muchos filósofos de época, porque quieren estar medianamente bien con la iglesia, porque la iglesia en esa época te cortaba la cabeza, básicamente. Sí, justamente está diciendo es previo a cuando después ya se podía se podía bardearla. Totalmente. ¿No? Entonces hacen ese juego. Básicamente toda la lógica que establece Spinoza funciona muy bien sin Dios, pero él lo incluye de esa manera. Y lo paradójico es que es tan revolucionario el planteo de que de pronto todos seamos Dios, que aún así lo persiguen en todos lados, porque la ortodoxia era muy pesada, digamos. Bueno, y eso también muchas veces algunos autores tildan de tibio a Descartes, porque justamente como que agrega el fragmento de Dios, por así decirlo, la idea de Dios como para escudarse, entre comillas, y decir, che, no, bueno, con ellos todo bien. Cuando Descartes agrega a Dios es gracioso. A mí me causa gracia porque es como que no era necesario, viejo, ya hiciste todo, porque Descartes plantea toda esta cosa de existe una res que es la res cogitas y después existe la res extensa. Entonces pienso, luego existo. Ahora, ¿de qué se trata esto? Él dice que nosotros podemos tener solo experiencias sensoriales que son siempre finitas. Bueno. Entonces hay determinado tipo de experiencias que nosotros no podemos tener. Por ejemplo, la experiencia de estar en dos lugares al mismo tiempo, que vendría a ser la omnipresencia. La experiencia de ser absolutamente poderoso. La idea de perfección. Sí. La perfección. O la idea de que si somos ser imperfectos, ¿de dónde viene esta idea de que puede existir algo perfecto? De que podemos ser inmortales. La inmortalidad, ¿de dónde salen esas ideas? Bueno, el tipo dice que si nosotros, planteando el hecho de que solo podemos experimentar ideas o plantearnos ideas en torno a lo que experimentamos, esas ideas que no son experimentables por los seres humanos, ¿quién las puso ahí? Bueno, las puso Dios. Claro. Ese es el juego que hace, ¿no? Y la diferencia con Spinoza sería que en este caso la idea la pone un externo y en caso de Spinoza sería la idea está con nosotros. Claro. La idea para Spinoza es la indeterminación pura, la sustancia. Es la cosa que todo el tiempo está en cambio permanente y que nadie puede encapsularla porque nosotros somos parte de eso, somos afecciones de esa sustancia. Entonces, como funciona de esta manera, es una idea que funciona en términos de transformación pura. Está haciendo gestos con las manos, pero ustedes no ven, está tratando de explicarlo mejor. Lo que quiero decir es que es la inmanencia, básicamente. Todo funciona dentro de. O sea, Spinoza dice, somos in Deo. O sea, en Dios. No es tan sencillo como decir todos somos Dios. Yo lo simplifiqué de una manera medio es como el crota, digamos. Pienso luego existe, o solo sé que no sé nada. Somos en Dios, dice Spinoza, in Deo. A lo que se refiere es que el planteamiento de Spinoza, casi digo Spinetta, el planteamiento de Spinoza, Spinetosa. Bueno, el planteamiento de Spinoza es la inmanencia constante, o sea, no se puede salir, no hay trascendencia, todo funciona en, y entonces es puro despliegue, puro desarrollo de algo que está. Por eso plantea que al nosotros ser afecciones de esa sustancia,
nosotros siempre estamos en conflicto permanente con los demás. Y la esencia de lo que somos es el deseo. Por eso él plantea el asunto de que la pregunta de Aristóteles respecto de cómo son las cosas está equivocada, y la real pregunta que deberíamos hacer para advertir y tener un poco de actividad, ¿no es cierto?, para ver qué podemos hacer, es qué pueden las cosas. O sea, ¿qué podemos nosotros? Entonces, en lugar de preguntarnos qué somos, tenemos que... Está errada esa pregunta, porque no la podemos responder porque siempre llegamos tarde, dice. Eso es la crítica que plantea Spinoza a la ontología aristotélica respecto de las cuestiones ónticas y demás. Entonces, lo que dice es, nosotros en lugar de preguntarnos qué somos o quiénes somos, tenemos que preguntarnos qué podemos hacer. Claro. O sea, es una pregunta absolutamente política y tremendamente fértil respecto de lo que hay. O sea, en ese sentido, Spinoza no solo tiene una influencia tremenda de Marco Aurelio, sino tiene una tremenda influencia de Maquiavelo. O sea, es absolutamente maquiavélico el pensamiento de Spinoza en términos políticos. El tipo piensa, ¿qué podemos hacer con lo que hay? Tenemos esto, ¿qué hacemos ahora? Claro, la potencialidad de lo que hay. Tal cual. Entonces él plantea esta cuestión de nosotros somos todos afecciones de la sustancia, en tanto disminuye mi potencia porque hay algo que se me enfrenta, yo me pongo triste, cuando mi potencia aumenta, entonces tengo alegría, y lo va planteando así. Por eso... Pero qué, no sé cómo decirlo, adelantado a la época, por así decirlo, al definir el deseo como lo que nos moviliza, siendo que hoy en día es como... con las corrientes del psicoanálisis y esas cuestiones, como que está en boca de toda la idea de deseo, de que uno nunca alcanza el deseo y cosas así. O sea, es súper adelantado. Y son todos deudores de Spinoza, ni hablar. Sí, porque es como una energía que nos movería. Y me interesa esa pregunta de, o sea, cómo lo refuta sería Aristóteles, del hecho de que si todo está cambiando, o sea, yo no puedo definir algo que todo el tiempo está dejando de ser y siendo otra cosa. Pero yo puedo definir qué eso que se está moviendo, qué puede hacer. Claro. Y tiene algo también de aspiracionista, convengamos. O sea, al punto en el que plantea que nosotros con la pregunta de qué somos siempre llegamos tarde, dice. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tengamos que responder ya no seremos eso que somos cuando nos preguntamos la pregunta respecto de lo que somos. Bueno, es súper heraclitiano en ese sentido el planteo. Bueno. Y es gracioso porque Spinoza no es ningún gil. O sea, digo esto porque Heráclito dice, ¿no? La frase famosa, ¿no? Una persona no se baña 2 veces en el mismo río, que se lo cita mal a Heráclito, porque se traduce mal del griego lo que dice Heráclito, porque Heráclito en realidad no dice esto de una persona no se baña 2 veces en el mismo río, no es tan sencillo. Heráclito dice una persona se baña y no se baña 2 veces en el mismo río. O sea, ahí hay una especie de huella o una especie de marca que te deja... Una negación lógica. Claro, o sea, uno siempre es el mismo y no es siempre el mismo. Digamos, o sea, es eso. Hay algo que uno va trayendo atrás, o sea, una mochila, tus experiencias previas, todo lo que vos vas cargando, que eso no se puede evitar, digamos. Sin embargo, vos ya no sos el que fuiste. Y entonces, en esa tensión, en ese conflicto es en el que se instala el deseo. Y Spinoza dice, la esencia del ser es el deseo. Ahora, nosotros no podemos responder por el deseo. Por eso es mejor responder respecto a qué podemos hacer con eso que queremos. Claro, tal cual. Pero, ¿qué deuda grande que tenemos con las traducciones, ¿no? Porque hoy si te dice solo sé que no sé nada, Sócrates tampoco lo dice así. No. O sea, me considero más sabio que los que creen saber porque yo, es bastante larga la frase. Sí. Y lo mismo pasa con Descartes, el pienso luego existo. La frase es cogito ergo sum. Sí. Y cogito, la traducción sería cognición, o sea, es una palabra que tiene más peso que pienso, que pensar. Es cogniciono, ergo, por lo tanto, soy, exactamente. Pero la palabra cognición me parece que tiene un peso distinto de pienso, ¿no? De pensar. Y lo mismo, esto que decías de Heráclito, yo no lo sabía, bro, y me parece demasiado loco porque justamente parece hasta una contraposición lógica, ¿viste? O una superposición cuántica, lo del gato de Schrödinger, que el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Claro. O sea, yo soy y no soy al mismo tiempo. Bueno, respecto a eso hay algo que dice Borges que es para tirar una humorada, ¿no? Porque Borges fan de Spinoza. Sí, sí. Bueno, Borges dice que respecto a Heráclito, ¿no? Dice que el fragmento de Heráclito que dice no se entra 2 veces en el mismo río, y aún la variante radical de uno de sus discípulos, nadie entra nunca en ningún río,
podría admitir para la circunstancia una versión más adecuada. Cada uno trata de entrar, infructuoso, como en un sueño, en su propio río. Genial, boludo. Pero Borges siempre juega con la cuestión literaria, ¿no es cierto? Yo tengo una disputa en ese sentido porque encuentro, bueno, Borges fan de Spinoza, ¿no es cierto? Encuentro ciertos detalles que son como deslectura filosófica de Borges, como que... O sea, mal leído. ¿Eh? Mal leído. No sé si mal leído, leído en un tono de literatura, no en un tono de filosofía. Porque justamente hoy al principio hablabas de ese orden geométrico que usa Spinoza, claro. Y muchos de los que analizan la literatura borgiana están de acuerdo de que hay un orden geométrico también en lo que Borges escribe, ¿no? Claro. Entonces ahí hay tipo justamente un recurso literario medio choreado, tal vez si podemos pensar si Spinoza escribía medio así con estructura o pensaba con estructura geométrica y hacer una literatura que siga ese patrón, me parece una especie de homenaje. Yo pienso que es medio difícil no chorear, ¿no? En ese sentido pienso que es como que diría con Dolina, ¿no? Robemos con elegancia. Sí. O sea, me da la sensación de que Borges, cuando lo lea, por ejemplo, a Spinoza o a Berkeley, lo lee en un sentido absolutamente literario. Incluso cuando lo lee a Ángelus Silesio y te tira, ¿no? La rosa sin porqué y cosas por el estilo. Pero en específico con Spinoza, Borges tiene en determinado momento ciertos comentarios que hablan como que si Spinoza fuese religioso o muy cristiano, ¿no es cierto? Cuando habla del Dios de Spinoza. O sea, plantea también una cuestión soteriológica respecto de una suerte de salvación o cosas por el estilo. Cuando en realidad todo el planteo de Spinoza funciona muy bien sin Dios. O sea, es más, si después te lees lo que sería el Tratado Teológico Político o el Tratado Político de Spinoza, te das cuenta que el chabón está siempre metido en un campo de batalla político de época en la que él toma posición y bueno, por eso lo persiguen básicamente. El tipo está en contra de la iglesia. Incluso él dice, a diferencia de lo que planteamos muchos, o sea, en la actualidad respecto de que no es lo mismo tener religión que tener fe y demás, Spinoza no senta la línea en esa división. Spinoza dice, no es lo mismo la religión que la iglesia. O sea, él está a favor de la religión, pero está en contra de la iglesia. Pero como institución. Como institución política, social y que... Pero el Dios al que él hace referencia, ¿es el Dios cristiano o es un Dios? No, es un ente, sería... No sé, él nunca habla de algo más, o sea, es como que la vida misma. En ese sentido, por eso digo que tiene una tremenda influencia de Marco Aurelio. Es genial, es como que, fíjate, te voy a decir algo que dice Spinoza que lo dice Marco Aurelio también, y bueno, en ese sentido Spinoza es casi como Lacan porque tampoco cita, digamos. No cita. O sea, vos decís que es choreada esa sí, idea. Bueno, pero con elegancia, claro. Ahí aclaramos. Bueno, pero Spinoza en la ética dice, por ejemplo, no burlarse, no denostar y no detestar las acciones humanas, sino comprenderlas. Es algo que, obviamente, tira esto, fragmento cortito, en el marco de las explicaciones respecto de las pasiones y cómo nos afectan. Marco Aurelio. Claro. Pero él retoma algo que hizo Marco Aurelio que mucho tiempo se fue saltando, y es el tema de las pasiones. Siempre se planteó que las pasiones son cosas negativas y que nos afectan como bajos impulsos. Y de la traducción del patos, de sufrimiento. Exactamente. Esa interpretación. Y en determinado momento hubo como un quiebre y varios filósofos, en lugar de plantear la pasión como algo que vendría a ser como una dolencia, una herida, ¿no? Que a uno le hace sufrir, lo plantearon como algo que moviliza en un sentido positivo, ¿no? Entonces Spinoza rompe eso y vuelve a Marco Aurelio en el sentido en el que lo plantea respecto al patos, la pasión es una afección negativa. En cambio, la afección positiva vendría a ser el deseo. Bueno, pero sí, o sea, es que me encanta como el tipo lee, ¿viste? O sea, el tipo vuelve atrás, pero hace como una especie de, no sé, como un enclave en determinado autor y en otro, y desde esos autores se arma como una especie de estructura para construir su pensamiento, como harían casi todos, ¿no? Claro. Pero a lo que voy es que retoma ciertas cosas que se fueron pasando por alto en todo lo que vendría a ser la filosofía de la Edad Media, digamos, la medieval, ¿no? De San Agustín, tanto Tomás y más, que son muy influenciadas por la iglesia, digamos. Y también por los griegos, o sea, también ahí hay un choreo a veces hasta descarado, ¿viste? Por ejemplo, podemos relacionar las ideas de Platón del mundo ideal con las ideas del cristianismo, del cielo y esas cuestiones, fundamentar esa, como que tomaban ideas de los griegos, pero la cristianizaban, las evangelizaban, o sea, eso hay para hacer dulce. Sí, eso sí, ni hablar. Nietzsche dice platonismo para el pueblo respecto al cristianismo.
Me encanta la frase que siempre citada de Nietzsche que dice de los personajes de ficción que hay el segundo, que Sócrates es el segundo Sí. personaje de ficción más famoso del mundo, el primero es Jesucristo. Sí. Me encanta Bueno, esa frase. eso es genial y es tremendamente bardero, por eso lo hace tan genial, Pero, ¿no? por ejemplo, Nietzsche también era bardero con la iglesia, Sí, obvio. pero estamos hablando de otro tiempo más adelante. ¿Y Sí. Nietzsche toma algo de Spinoza, habla de Spinoza o no? No sé. La verdad que te mentiría si te digo que sí, pero no encontré en ninguno de los libros de Nietzsche que leí. Pero así No recuerdo algo que hable de Spinoza en específico. Claro. Pero sí, ahora se Porque volvió. me parece, o sea, la influencia de Spinoza habrá en estos tipos que eran bastante barderos, me parece que Spinoza es uno de los primeros barderos cuando no se podía ser Pero ni bardero. hablar, o sea, de hecho, fíjate que él estaba escribiendo La Ética, Spinoza, que es su gran obra, digamos, la obra monumental de Spinoza, de La Ética, que es un libro para leerlo muchísimas veces, no es un libro largo encima, pero es denso. Es un libro que uno lee y no lee a la vez. Ahí no existe, boludo, está bueno. Porque Bueno, todo el tiempo tenés que sí, retomarlo, tenés boludo. que releerlo constantemente. Pero en ese se frenó, o sea, paró de de escribir La Ética por 5 años para escribir lo que sería el panfleto del Tratado Teológico Político, que es un panfleto. O sea, es un panfleto y lo gracioso que es probablemente el escrito más revolucionario hasta la época en términos de política, y es para sostener un gobierno, no para derrocarlo. Bueno, Para sostener el gobierno de los hermanos de Big en Holanda, porque estaban por ser linchados por una multitud enardecida que defendía lo que vendría a ser la ortodoxia eclesiástica. Porque Holanda, antes de eso, en el siglo XVII, era como una especie de. No sé. Sería como muy exagerado, sería como una especie de paraíso donde se juntaba un montón de gente de diferentes palos y podían vivir tranquilos. Pero en ese contexto en el que en Europa, en todos lados, había como mucha conservadurismo muy letal así. claro. Era como el lugar donde tenían un poquito más cierta apertura para el pensamiento y se iban muchos pensadores, muchos escritores, porque les permitían hacer esas tareas culturales que en otros lados eran como tiradas para... Claro. Descartes también estaba en Holanda, ¿o no? Descartes vivió un tiempo ahí, sí. Me vino ese recuerdo de que creo que Bueno, haber leído eso. Descartes probablemente fue la gran influencia en ese sentido. Spinoza siempre dice que él mismo es cartesiano, pero bueno, siempre se tiene que renegar un poco del maestro, me parece. Tal cual. Y si lo haces de esta manera tan copada, Sí. ni hablar. Bueno, pero Spinoza tiene influencias diferidas en muchos autores, ¿no? O sea, por ejemplo, Nietzsche, ¿no? O sea, la influencia de Spinoza a Nietzsche le llega por toda la tradición alemana, digamos. O sea, porque si Hegel ya decía, leer a Spinoza es como estar en casa. O sea, es que todo el idealismo alemán, digamos, desde Fichte, Schelling, Kant, Wolf y compañía, todos mamaron Spinoza desde muy temprano. Hegel también, y bueno, toda esta tradición alemana tiene una influencia spinozista. Sí. Schopenhauer, bueno, Nietzsche. De ese también hay que hablar, ¿no? De Schopenhauer. Charla, sí, bueno. Marx tiene un libro que son los cuadernos de Spinoza. O sea, y lo que hace el libro, no sé si tiene tanto interés, básicamente lo más interesante del libro es ver qué subrayaba Marx, o sea, cómo lee Marx a Spinoza. Y Marx básicamente lo que va marcando en Spinoza son justamente los párrafos rebeldones de Spinoza, digamos, donde Spinoza se pone a cargo básicamente la revolución, digamos, se hace al rebelde, digamos. Spinoza es súper revolucionario en ese sentido, y hay muchos planteamientos posteriores que dicen que la modernidad fue más revolucionaria en el siglo XVII que en el siglo XVIII, paradójicamente. O sea, cuando no se podía, se hicieron más cosas que cuando se podía. Sí, bueno, Jonathan Israel tiene un libro de eso y que refiere de que Spinoza justamente es el más revolucionario de los pensadores del siglo XVII y dice que tanto Spinoza como Descartes o Leibniz son más tienen un pensamiento más fértil para la revolución que lo que serían los pensadores del siglo XVIII como Rousseau, como Voltaire y demás. Es súper polémico lo que dice porque justamente en el siglo XVIII viene la Revolución Francesa. Tal cual, y de bueno, las cuales eso que nombrás tienen una tremenda influencia, sí. ni hablar. Pero bueno, digo que existen esos planteos todavía, ¿no? Y bueno, Spinoza es un pensador muy fértil políticamente y en el mayo del 68 se lo leía mucho a Spinoza. Hay se lo retoma, qué sé yo, de los autores más actuales, que están todos muertos igual, pero más actuales, como Deleuze y demás, tienen
lecturas de Spinoza, obviamente son lecturas que siempre están mediadas por sus parámetros de lectura. O sea, Deleuze, desde su mirada, utiliza a Spinoza para... Es como ese que quiere ir a buscar, como el revisionismo histórico casi, Sí. digamos. O sea, esto para mí es súper bardero, pero me chupa un huevo, digamos. O sea, hay que ir, es también parte del juego, digamos. Leer para ver qué hacer con eso que se lee. Tony Negri lo hace. Bueno, Althusser, la última filosofía de Althusser es una filosofía absolutamente spinoziana. Y de hecho, Althusser tiene una tesis bastante falopa respecto de Marx, en el sentido de que él dice que hay un joven Marx y hay un viejo Marx, y que hay un Marx que es más hegeliano, y que después hay un Marx que es más spinozista. Y todo va en juego para que Althusser plantee, bueno, la revolución todavía es posible, no desde Hegel, ahora desde Spinoza. Justamente porque Spinoza, en términos de política, es súper fértil en la medida en que plantea, bueno, ¿qué hacemos con lo que hay? O sea, dejemos de plantearnos preguntas respecto de lo que no hay. O sea, O de lo que ya fue. O de lo que ya fue. Bueno, tenemos esto, ¿qué hacemos con esto? En ese sentido es que es súper maquiavélico. O sea, Maquiavelo dice... A ver, hay algo que dice Maquiavelo en El Príncipe y es: el que tolera el desorden para evitar la guerra obtiene primero el desorden y después la guerra. En ese sentido se enquista básicamente el pensamiento político de Spinoza. Bueno, aclaremos en qué condiciones estamos, cuál es el panorama que tenemos políticamente hablando y qué podemos hacer con esto. Claro. Bueno, para eso es muy interesante Spinoza leerlo desde el lado de la política, básicamente, porque es un pensador que siempre discutió política. O sea, no se quedaba callado, escribió el Tratado Teológico Político y el Tratado Político lo escribió muriéndose ya, pero los escribía en torno a lo que estaba pasando en el contexto en el que él estaba viviendo, básicamente. Claro. Y más siendo una persona que, como decimos, estaba constantemente en conflicto, es decir, se peleaba con todo. El tipo tenía mucho para decir de lo que estaba viendo que pasaba. Eso me encanta más de la gente que escribe de lo que pasó, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Reinterpretar, no sé, una revolución vieja, me parece que no es lo mismo que estar ahí en el quilombo escribiendo sobre el quilombo, ¿no? Claro. Me parece que eso lo hace también a la vez actual, porque el chabón estaba metido en esa salsa, ¿entendés? No la veía de afuera, sino No, que era perseguido y no, todo. Como sí, dijiste. le ponía el cuerpo a full. Le ponía el cuerpo. Y eso es algo que falta mucho también, me parece, ahora más que nunca, digamos. O sea, terminar con toda esta suerte de intelectualidad de cartón y bueno, ¿qué hacemos con lo que podemos, digamos? O sea, en ese sentido, Spinoza estaría absolutamente de acuerdo con la tesis 11 sobre Feuerbach de Marx. O sea, cambiar el mundo. Claro, tenemos que transformar esto. Bueno, después podemos discutir para dónde vamos y demás, pero bueno, si las cosas están así y no están funcionando, bueno, hagamos algo, ¿no? Sí. Me parece un lindo cierre. O sea, es un cierre repetido de una charla que ya... Creo que esa fue una de las primeras. Sí, que terminamos con la misma cita, pero me parece interesante esto de... En un mundo que vivimos actualmente, de que siempre estamos proyectando muy a futuro o todo el tiempo trayendo cosas del pasado como justificación de cosas que se hacen ahora. Me parece interesante eso de, utilizando una analogía futbolera, de parar un poco la bocha y mirar qué tenés actualmente, Claro. para así poder ir de a poco. O sea, si voy todos los días construyendo en base a lo que tengo, nunca voy a caer en falta, por así decirlo. Sí. Me parece interesante, y yo, por ejemplo, no soy un ávido lector de Spinoza, pero lo que dijiste me llamó bastante la atención, y así como yo estoy invitado a leerlo, toda la gente que está escuchando también, y si tienen algo para decirnos o algo así, en YouTube tienen los comentarios y pueden meterlo abajo. Claro. ¿Querés decir algo Sí, más? bueno, yo recomiendo que lo lean a Spinoza, obviamente. La Ética es un libro corto, pero no es, o sea, lo dije hoy, es denso, pero no es un libro que sea, digamos... Inalcanzable. Sí, o sea, siempre te deja algo la lectura. No es tampoco pensar que, este tipo no le entiende un sorongo cuando lo estoy leyendo, no. O sea, por ahí algo de eso que leíste te quedó. O sea, Spinoza es como que en esa Ética habla de todo un poco. O sea, no es un libro cortito, pero es súper denso en la medida en que está todo absolutamente trabajado. O sea, el tipo te pone una proposición, te pone un escolio y te va trabajando así. Por eso es ordenada en términos geométricos. O sea, es ítems. Sí, como en matemática usamos mucho eso de... Se cita, por ejemplo, el teorema tiene
un inverso, sería un recíproco. Sí. Después de eso sale un coloquio y así se va reformulando la idea, o sea, se trabaja sobre la idea de distintas formas. Claro. Bueno, por otra parte, algo que me olvidé de mencionar y que ya lo tiro ahora por si a alguien le interesa leerlo también, Spinoza es el primero de los pensadores clásicos, digamos, que está a favor de la democracia. O sea, esto es muy interesante, ¿no? O sea, él piensa que es el gobierno más correcto porque es la voluntad de la mayoría. Si nosotros nos ponemos a leer a los filósofos griegos o a los anteriores, nadie está a favor de la democracia. O sea, son todos súper aristócratas en ese sentido. Spinoza es el primero y por eso también fue muy bardeado, digamos. Pero en ese último libro que él escribió, que es el Tratado Político, en épocas de monarquías y cosas así. Sí, ni hablar. Pensarlo así. Bueno, en el Tratado Político él utiliza un concepto que es bien interesante y es el concepto de multitud. Que obviamente él plantea que la multitud enardecida y demás, bueno, pero la multitud puede ser una multitud, qué sé yo, positiva o puede ser una multitud negativa, bueno. Pero él plantea eso en términos de movimientos políticos, o sea, el tipo no está juzgando lo que está bien y lo que está mal, está analizando políticamente lo que está pasando en ese momento en el que le van a linchar a los hermanos en Holanda. El hecho de que un grupo de personas se junte, o sea, agrupe con un fin en común, de los cuales todos los que participan se sientan beneficiados por eso, es un montón. Es que en ese sentido, digo, el tipo es absolutamente maquiavélico. Piensa, bueno, ¿qué hacemos con lo que hay? O sea, no se hace política rezando Padre Nuestro, dice Maquiavelo. Bueno, Spinoza está en esa misma orden, básicamente. Y bueno, si les interesa más la faceta política de Spinoza, obviamente es recomendable el Tratado Teológico Político o el Tratado Político, que es lo último que escribe, básicamente. Y después están las cartas son geniales. O sea, tiene correspondencias en las que él se va hablando con los amigos que tiene, porque el tipo va siendo perseguido por Europa, ¿no es cierto? Entonces va quedando tipo de visita en diferentes lugares y el tipo le dice, che, vos me aguantás un par de días, y le dice, te aguanto 2 semanas porque si no me vienen a mi casa y te van a encontrar acá y bueno, me van a linchar a mí también. Y bueno, el chabón va así de una casa en otra. Eso también es re interesante. Bueno, si les interesa la biografía de Spinoza y cómo el tipo va siendo perseguido por todos lados, esas cartas, esa correspondencia son un éxito. Y sí, o sea, es su historia contada en primera persona. Sí, o sea, sí. ¿Qué más pedir? Bueno, me parece que vamos a dejar por acá. Estamos bastante bien de tiempo, cosa que no suele pasar. Y no nos fuimos mucho de tema, así que eso también es a destacar. Bueno, la frase que nos queda para el cierre es: ¿qué hacemos con lo que hay? Bueno, nos vemos la próxima.